Continuamos entonces en este video con el tema de equivalencia de tasas para dar continuidad al curso de matemáticas financieras desarrollado o aplicado en Excel. Antes de hablar del tema de equivalencia de tasas, vamos a mirar las posibles tasas nominales y tasas periódicas que pudiéramos encontrarnos para poder entonces pasar al tema de la equivalencia. En el video anterior hablábamos de la diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva, entendiendo que la tasa nominal es la tasa pactada, es la tasa teórica si se quisiera llamar, y es la única tasa que podemos fraccionar o dividir para poder hallar las tasas periódicas. Podríamos encontrar las tasas nominal anual mes vencido, en donde si estamos hablando de una tasa nominal anual mes vencido, pues estamos hablando de 12 periodos. Normalmente las tasas nominales siempre vienen acompañadas de dos nombres y dos apellidos. NA para todos los casos, nominal anual, y los apellidos, en este caso son las dos últimas letras que para esta situación serían mes vencido, podrían ser bimestre vencido, trimestre vencido, semestre vencido dentro de las más comunes o habituales. Si estamos hablando en tasas de nominal anual bimestre vencido, significa que en el año, en el periodo, o en un año existen 6 bimestres, por lo tanto los periodos serían 6. Si estuviéramos hablando de nominal anual trimestre vencido, en ese caso entonces esa tasa trimestre vencido tendrán 4 periodos, en un año existen 4 trimestres. Y cuando la tasa nominal es nominal anual semestre vencido, significa que existen un total de 2 periodos o 2 semestres en el año. Entonces, colocando algunos ejemplos, podríamos encontrarnos que para el primer caso de nominal anual mes vencido, si la tasa es del 12% nominal anual mes vencido, significa que encontraríamos una tasa periódica dividiendo 12%, que es la tasa anual, dividido en el número de periodos, que serían 12, para hallar la tasa del periodo. En este caso, la tasa del periodo o la tasa periódica es la de la fracción, es decir, la que nos indican los dos apellidos de la tasa nominal, que para el caso de este ejemplo es mes vencido. Significa que solamente podemos dividir la tasa nominal en el número de periodos correspondientes para poder hallar la tasa periódica. En este caso, solamente podríamos dividir 12% en 12 periodos porque la tasa nominal nos la están dando mes vencido. En este caso, tasa periódica, mes vencido, 1%. Si la tasa por el contrario nos la dan en unos periodos distintos, como en el siguiente ejemplo de nominal anual bimestre vencido, en este caso 15% nominal anual bimestre vencido, esa tasa solamente la podríamos dividir en 6 porque están hablando de bimestre vencido. En este caso podríamos solamente dividir 15% en 6 o 6 periodos para que nos dé una tasa del 3% bimestre vencido. Si tuviéramos otros casos haríamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tuviéramos una tasa del 18% nominal anual, en este caso trimestre vencido, pues solamente podríamos dividir esa tasa del 18% en 4 periodos para que nos diera el 5% trimestre vencido. Y si tuviéramos una tasa del 16%, por ejemplo, para el siguiente caso nominal anual semestre vencido, pues solamente podríamos dividir esa tasa del 16% en 2 periodos o 2 semestres para que nos diera una tasa periódica semestre vencido, que sería la tasa a aplicar para esta situación de una nominal anual semestre vencido. Entonces, como resumen, lo que podríamos tener es que las tasas nominales son las tasas teóricas, son las tasas que tienen dos nombres y dos apellidos. Dependiendo de esos dos apellidos vamos a encontrar un número de periodos y es la única tasa que podemos dividir por un número. En este caso la podemos dividir por el número de periodos que contenga la tasa nominal. No podemos hacer cosa distinta a dividir una nominal anual mes vencido en 12, una bimestre vencida en 6, una trimestre vencida en 4 y una semestre vencida en 2 periodos. No podemos hacer ningún otro tipo de división para hallar otro tipo de tasa periódica. Si nos dieran, por ejemplo, una nominal anual, vamos a suponer que nos dan una 12% nominal anual, mes vencido,
esa nos la ofrece el banco, pero nosotros o nuestra empresa o a nuestra empresa le es más conveniente utilizar un crédito o pagar una serie de cuotas, etcétera, no con periodicidades mensuales, sino con periodicidades, vamos a suponer, bimestrales por el tipo de negocio. Entonces, tendríamos dificultades inicialmente. Vamos a colocar la tasa del banco y vamos a colocarle la empresa. Inicialmente tendríamos problemas porque esta tasa solamente la podríamos dividir, esta tasa del 12%, la podríamos solamente dividir en 12 para que nos diera una tasa del 1% mes vencido, pero esta tasa no la podemos dividir en 2, en 6, no la podemos dividir en 6 periodos, porque esta tasa nos la están dando mes vencida. Entonces, para este tipo de situaciones en donde las tasas son distintas, o las tasas ofrecidas, las tasas teóricas o las tasas con las cuales se van a negociar cierto tipo de instrumentos financieros, son distintas a los periodos de pagos, como en el caso de este ejemplo, tendríamos que acudir a las equivalencias de tasas. No podemos dividir una tasa nominal anual mes vencida en 12 para poder hallar la tasa bimestral, porque recuerden que esta tasa que nos está ofreciendo el banco, que es la nominal, nos la están ofreciendo con periodos mensuales. Cuando sucedan este tipo de situaciones, tenemos que buscar una solución desde la perspectiva de las matemáticas financieras, que son las equivalencias de tasas. Entonces, la equivalencia de tasas, ¿qué nos va a permitir? Que una tasa nominal que está pactada en unos periodos determinados la podamos convertir a una tasa nominal que le es equivalente en el periodo que necesitamos. Por ejemplo, en este caso diríamos que una tasa del 12% nominal anual, mes vencida, tendríamos que encontrarle una tasa equivalente que no sabemos de cuánto es, nominal anual, bimestre vencida, para que una vez podamos tener esa tasa equivalente, la podamos dividir en 6 y ahí sí podamos trabajar los periodos bimestrales para los pagos o para realizar una serie de pagos, en este caso bimestrales. Para este tipo de situaciones es que necesitamos las equivalencias de tasas. Vamos entonces a explicarlo más detalladamente mediante ejercicios o aplicaciones en Excel. Cuando estemos hablando de equivalencias de tasas, estamos hablando de que dos tasas son equivalentes, tasa nominal 1 y tasa nominal 2, cuando tienen la misma tasa efectiva. También podemos decir que las tasas nominales o las equivalencias de tasas se refieren a que dos tasas son equivalentes cuando tienen la misma efectividad. Recuerden en el video anterior de que hablábamos de tasas nominales y tasas efectivas. En este caso van a variar las tasas nominales dependiendo de la periodicidad, es decir, si tenemos una tasa nominal en meses y queremos hallar una en bimestres, debemos tener en cuenta que son equivalentes esas dos tasas y tienen la misma tasa efectiva. Entonces vamos a explicarlo a través de Excel. Inicialmente Excel, en sus funciones financieras que trae por defecto, solamente nos permite calcular equivalencias de tasas cuando las mismas son vencidas, es decir, cuando los pagos o la serie uniforme de pagos ocurren es al final del periodo, contrario a lo que sucede con las tasas o los tipos de pagos de manera anticipada que ocurren al inicio de una serie o una línea de tiempo. En este caso nos vamos a referir a que las equivalencias de tasas las vamos a calcular en Excel, vamos a utilizar unas funciones que trae implícitas Excel para calcular esas equivalencias de tasas, pero cuando las mismas son vencidas, que son, digamos que en general la mayor o la frecuencia más alta de situaciones que se pueden presentar en el mercado o en una situación particular, y es el manejo de tasas vencidas. Entonces, recordemos que las tasas son vencidas, o el tema de equivalencia de tasas cuando estamos hablando de periodos vencidos, significa que el pago ocurre al final del periodo de tiempo. Si estamos trabajando con periodos mensuales, pues el primer pago o el primer desembolso ocurriría al final del primer mes o el primer periodo si la tasa es mensual. Si estamos hablando de tasas bimestrales, pues el primer pago o la primera cuota o la primera serie de pagos ocurriría al final
del periodo correspondiente. A eso nos referimos cuando son tasas vencidas. Entonces, vamos a explicarlo mediante el siguiente procedimiento. Dos tasas son equivalentes cuando podemos pasar de una tasa nominal 1 a una tasa nominal 2, pero independiente de las periodicidades, independiente de las tasas nominales, ambas tienen la misma tasa efectiva. Para desarrollarlo en Excel vamos a seguir el procedimiento de pasar de la tasa nominal 1 a la tasa efectiva, y una vez tenemos calculada o hallada la tasa efectiva, pasamos a la tasa nominal 2. Recuerden que, de acuerdo a lo que vimos en el video 1, la tasa efectiva siempre la vamos a catalogar como efectiva anual. Entonces, en este caso, el procedimiento es tener la nominal 1 para calcular su tasa efectiva o tasa real, y una vez tenemos esa tasa efectiva podemos calcular la tasa nominal 2 que le sea equivalente. Entonces vamos a explicarlo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una tasa nominal del 12% o 0,12, nominal anual, mes vencida, y queremos calcular la tasa nominal que le sea equivalente, nominal anual, trimestre vencido. Observen que aquí me están dando una tasa inicialmente como nominal 1, nominal anual mes vencida, en donde hay 12 periodos. Si yo quisiera calcular la tasa nominal anual trimestre vencida, tendríamos que seguir el procedimiento que nos dice aquí las flechas. Teniendo entonces la tasa nominal y los periodos, que en este caso serían 12 meses, podríamos entonces pasar a la nominal anual trimestre vencida, que en este caso los periodos 2 o los nuevos periodos serían 4. Recuerden que cuando trabajamos trimestres estamos hablando de 4 periodos o 4 trimestres al año. Y ya teniendo esa información podemos utilizar las funciones financieras para llegar del punto de nominal 1 al punto de la tasa nominal 2, en este caso trimestre vencido. Y una vez ya tenemos el planteamiento en este cuadro, el procedimiento para todos los casos es exactamente el mismo. Primero hallamos la tasa efectiva. Para calcular la tasa efectiva nos vamos a ir a las funciones financieras. En este caso vamos aquí insertar función. Existen diferentes formas de llegar a utilizar esta función. Vamos a utilizar siempre esta en la barra superior, al pie de la barra de herramientas. Vamos a utilizar aquí la barra de fórmulas, vamos a utilizar esta FX, donde nos dice insertar función. Se nos despliega un cuadro de insertar funciones. Existen varios tipos de funciones que trae implícitas Excel. Vamos a utilizar la que es financiera, y una vez estamos en financiera vamos a buscar una que se llame int.efectivo. Observen que ahí aparece int de interés punto efectivo, y una vez la tenemos identificada, la seleccionamos, podemos hacerle aceptar o doble clic y nos preguntan los argumentos de función. Los argumentos de función es la información que nos aparece allí y que debemos de diligenciar en este caso para calcular la tasa de interés efectiva, que ya sabemos que es anual. Nos hace una primera pregunta. Observen que ahí nos aparece en el recuadro titilando el cursor. Significa que está esperando a que nosotros le asignemos información. En lugar de digitar directamente sobre ese cuadro, como ya lo tenemos planteado aquí en la hoja de cálculo, pues simplemente cuando estemos en tasa nominal vamos y buscamos en donde tenemos la tasa nominal respectiva, que para el caso de este ejercicio observen que aparece en la celda F3 de la hoja de cálculo. Después, en número de periodos por año, hacemos clic sobre el espacio blanco y exactamente hacemos lo mismo. Buscamos el número de periodos por año de esa tasa del 12%, que también la tenemos en la hoja de Excel y que para nuestro caso es 12 o 12 periodos o 12 meses. Y le damos a aceptar. Nos da automáticamente el resultado de la tasa efectiva anual, que para el caso de este ejemplo es del 12.683% efectiva anual, o expresada en términos decimales 0.12683. Una vez ya tenemos esa tasa efectiva, nos vamos a buscar la tasa nominal 2. Recuerden que son equivalentes esas dos tasas y tienen la misma tasa efectiva. Por eso hicimos el procedimiento inicialmente de calcularle la tasa efectiva anual a esta tasa del 12% nominal anual,
mes vencido. Nos ubicamos entonces en la celda en donde queremos hallar el resultado. Nos vamos a FX, volvemos a funciones financieras y en este caso vamos a buscar una función que se llama tasa.nominal. Una vez tenemos identificada la función tasa.nominal, hacemos doble clic o le damos a aceptar y nos pregunta también unos argumentos de función. En este caso nos empieza a preguntar es la tasa efectiva. La tasa efectiva es la que calculamos previamente. Vamos y buscamos en la hoja de cálculo, porque ya la tenemos aquí resuelta. Hacemos clic sobre la hoja, que en este caso está el resultado en F8. Y ahora en número de periodos por año hacemos clic sobre el recuadro en blanco para ir a buscar los nuevos periodos o periodos 2 para poder hallar la tasa nominal equivalente, que en este caso sería trimestre vencido. Y automáticamente nos daría la tasa del 12.12% nominal anual trimestre vencido. Es decir, que es indiferente para el usuario, o es indiferente para la empresa, o es indiferente para la persona que esté tomando esta situación financiera, tomar una tasa del 12% nominal anual mes vencido o una tasa del 12.12% nominal anual trimestre vencida, porque al final ambas tienen la misma efectividad o la misma tasa efectiva. Entonces, en el siguiente video vamos a explicar más ejemplos, vamos a colocar otras situaciones que tienen que ver con las equivalencias de tasas para lograr la habilidad necesaria para comprender mediante el uso de la herramienta de Excel cómo utilizar las funciones financieras para poder pasar de una efectiva a una nominal o de una nominal 1 a una nominal 2 o de una periódica a una periódica que le sea equivalente.